Entonces, lo que yo les estaba contando, ¿cierto? Es que en este mundo de las terapias complementarias también se puede dar que algún terapeuta eh, se ensañe con un otro, ¿ya? Desde los órdenes de la ayuda, ¿se acuerdan ustedes? Que desde los órdenes de la ayuda siempre tiene que haber un equilibrio entre el dar y el tomar. Entonces, cuando uno está dando más de lo que el otro necesita, estamos rompiendo ese equilibrio. Y lo que termina haciendo es que el otro termina trabajando para mí. Cuando nosotros también se rompe este equilibrio, cuando el otro necesita cosas que nosotros no le podemos dar. Por ejemplo, una persona viene a que tú le hagas una constelación y la persona tiene un problema psicológico y te dice, ¿sabes qué? Yo tengo un problema psicológico, pero estaba con psiquiatra, estaba con psicólogo, pero no me gusta tomar pastillas, entonces yo prefiero tratarme contigo. ¿Qué harías tú? ¿Qué harían ustedes, chiquillos, ante una petición como esta? Me gustaría escucharlos. Ojo que aquí no hay una respuesta buena o mala. Hola, hola Nayi, hola a Hola, todas, Pati. ¿cómo están? Bien. Em, Respecto a lo que me dices, yo en mi lugar yo le diría que no es lo correcto, que tiene que seguir una terapia Ujú, por un profesional. O ujú, sea, personalmente yo preferiría no hacer nada ujú, hasta que vuelva a su terapia, dependiendo de lo que tenga también, pero si ya tiene un problema psicológico eh, que ya ha sido que se dice, o sea, que ya ha sido identificado por un especialista, yo no le aconsejaría más bien que vuelva, que ujú, retome su terapia con su psicólogo. ujú. Eso. ¿Por, Eh, por qué decidirías eso, Pati? Porque si ya tiene un problema psicológico, o sea, igual pienso que la terapia podría mostrarle, la constelación podría mostrarle cosas que no le vayan a beneficiar del 100%. Ujú, ujú, Podría desequilibrarla, tal vez, podría empeorarla en vez ujú, de mejorarla. ujú, No sé, viene de un trauma. ujú. Me imagino, algo así me imagino, por todo lo que hemos conversado en este tiempo. Ajá, ok, perfecto. Fran. Hola, buenas noches, Nayi. Ujú, Un abracito grande. Ujú. Em, yo creo que primero uno saca la anamnesis. Es como, obviamente, una terapia psicológica, o porque la abandonó, o porque decidió dejarlo en stand-by y tomar esta opción de como constelación. mm, Y como ética, claro, le podría decir, mira, podríamos, no sé, tal vez ver algo, se lo plantearía así, veamos qué es lo que resulta de algo específico y ahí después de la sesión te ujú, puedo decir que al final esto sí va a resultar por este camino o de frentón debería retomar una terapia psicológica ujú, o si es que tiene que derivarse con ya con un psiquiatra. Decirle, yo creo que hay un tema más que eso y hay algo que tiene que llevar con químicos. Se lo diría de esa forma un poquito más sutil. ujú, ujú, ujú. Perfecto. Por lo menos yo haría eso. Ujú. Yo les voy a contar una historia cortísima en relación a esto. Hace unos años atrás, no sé, como 6 años atrás, yo estaba trabajando y atendía a una chiquilla que ella es terapeuta, es bastante conocida en el mundo de este mundo de terapias. Curiosamente, los terapeutas somos los que estamos más piteados, no sé si se han dado cuenta, solo que necesitamos más atención, ¿ya? Bueno, y esta chiquilla, una persona muy linda y todo,
empezó a venir a algunas sesiones, que hizo una sesión de constelación individual y empezamos a trabajar ya con los palitos, yo le daba terapia floral y su tema era, ay, esta cosa que se me va, ahí sí. Su tema era la abundancia, ¿ya? Em, y bueno, hicimos la primera constelación de la abundancia, sí, según yo, una constelación muy bonita, con su mamá, bla, 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 bla. Cuento corto, 3 semanas después ella me dice, Nay, sabes que no se me ha movido nada, o sea, como sigo igual, sigo en la misma, podemos hacer otra sesión. Ok, hicimos otra sesión. Al final terminamos haciendo como unas 5 sesiones, donde ella iba, trabajamos con trauma, trabajamos con constelaciones, trabajamos con trauma y constelaciones, trabajamos con, pucha, dice de todo. Dice Reiki, constelaciones, vías pasadas, pucha, lo que había yo, tiré toda la carne a la parrilla con esta flaca entre medio terapia floral y todo. Y un día, en una sesión, como que yo la verdad es que me sentía súper frustrada, estaba como hasta acá además, porque en el fondo ella, y efectivamente, no es que era una percepción de ella subjetiva, efectivamente el tema dinero no avanzaba en nada y al parecer iba peor, de hecho, estaba con problemas económicos grandes, groseros en su vida, con su pareja, tenía una niñita chica, etcétera. Y en ese momento, bueno, yo cachaba que cuando trabajábamos, yo le hacía una meditación, por ejemplo, yo le decía ya, conéctate con lo más grande, imagina un rayo azul, no sé, que te protege, un huevito de protección. Y ella me decía, sí, veo un rayo azul y que viene un ser y me pone las manos encima y se iba como en la bola. Todas las veces que hacíamos o yo intentaba hacerle algún tipo de meditación, o hacía algún tipo de movimiento de constelaciones con los palitos, como que se iba en la bola, siempre. Y no seguía mis indicaciones, digamos así como al pie de la letra, sino que siempre como que se iba, como que los enanos se le arrancaban un poco, ¿no? ¿Cachai? Entonces terminaba viendo unicornios, hadas y cosas, maestros ascendidos. Y sí, sentí como Quan Yin me puso las manos, en fin, ¿ya? Entonces, a mí me parecía como extraño. Y ese día, pongamos que era la quinta sesión y yo estaba un poco más aquí. Entonces yo le estaba preparando las flores y yo le dije, mira, Juanita, ¿cómo te ha ido con las flores? No, sí, las flores me hacen súper bien y toda la cuestión. Y estaba yo ahí en mi taller haciendo de las flores mientras ella estaba sentadita como allá y seguimos conversando. Cuando yo preparo las flores, converso y digo, bueno, ¿y cómo está tu hija? ¿Qué sé yo? Y ella me dice, ¿sabes qué? Quizás esto, no sé por qué no te lo había contado, me dice, pero sería quizá, yo quería contarte de que cuando yo tenía como 23 años, me dio un brote psicótico. Y yo hasta, chan, ¿ya? Y yo, ya, ok. Y me dice, sí, pues, bueno, hice un brote psicótico con paranoia, ¿cachai? Estuve diagnosticada con trastorno límite de la personalidad, desde ahí estuve con litio y con electroshock, internada un año en una clínica psiquiátrica. Y yo así. ¡Chin! En ese momento yo dije, ok, ¿cachai? O sea, por eso todo lo que estábamos pasando, o sea, por eso no seguía más indicaciones, por eso no entendía, no es que no entendiera, sino que como que las cosas no funcionaban, ¿ya? Entonces, ella, yo, callan, pim, bombín, o sea, en ese minuto mi insight dijo, ok, y yo era así como, bueno, ¿y ahora cómo estás? No, me dice, yo dejé los medicamentos hace rato. Y era así como, ¿y estás con psiquiatra? No. ¿Tienes psicólogo? No. Trastorno límite de la personalidad, que es a ver, no es un trastorno, digamos, está mal dicho trastorno, es una forma de ser de la persona que necesita un acompañamiento constante. ¿Ya? O sea, esas personas necesitan estar acompañadas, estar con sus medicamentos si es que necesitan medicamentos, estar con psicólogo, etcétera. Es un acompañamiento. ¿Ya? Y me dice, no, no, es que yo no necesito, ya yo no tengo esos pensamientos, en fin.
¿ya? Como que no tengo síntomas. Ella, mamá de una niñita chiquitita de 3 años. Y todo el tiempo hablaba, ahí yo entendí por qué todo el tiempo hablaba de los maestros y los ovnis, las hadas y todas las chayas que hablaba ella, ¿cachai? Como muy, muy, muy con ese tema, como muy conectada con esa cuestión. Y hablaba también otras cosas como súper espirituales, o sea, que el típico como, entonces yo pensaba, yo creía que ella tenía como ese típico chamanismo, porque a veces los chamanes tienen como unas especies como de brote psicótico y qué sé yo. No, ella efectivamente era paciente mental, ¿ya? Y ella sí necesitaba medicamento. Bueno, así que yo le hice las gotitas, y le dije, mira, ¿sabes qué? Por lo que tú me estás contando, puede ser que a lo mejor sí necesitas algún tipo de acompañamiento, aparte de lo que hicimos, ¿cachai? Y una vez que tú hagas ese proceso de volver quizá a hacerte acompañar con un psicólogo, no necesariamente con psiquiatra, pero a lo mejor con psicólogo, a lo mejor ir a tu psiquiatra y que te evalúen y que vean cómo estás, qué sé yo. eh, si estás, no lo dije así, pero para ver si estáis bipolar o algo, ¿cachai? En el fondo. Y me dijo, sí, podría ser. Como, yo le dije, no sé, pues es como ir al médico, ¿cachai? Como hacerte, eh, como hacerte exámenes y controles de salud habituales. Yo dije, sería bueno que fueras a tu psiquiatra, que te evaluaran y que te vieran. Cuento corto fue. Y ahora, después, bueno, después de eso, volvió al acompañamiento terapéutico y curiosamente, 6 meses después, se fue así por un tubo para arriba. Ella lo que necesitaba era acompañamiento terapéutico especializado, psicólogo, probablemente le dieron algún medicamento para que ella pudiera estar más tranquila, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué les cuento esto, chiquillos? Primero, ahora, uniéndolo con la clase de la Ceci. No, no fue una falta en la entrevista, ¿ya? Porque yo siempre les pregunto, ¿estás en algún tratamiento? ¿Tienes algún medicamento que tome? ¿Has ido qué terapias te has hecho? ¿Ya? Pues siempre yo le pregunto, no le pregunto, ¿tenía algún trastorno? Le digo, ¿qué terapias te has hecho? ¿Has ido a psicólogo, psiquiatra? ¿Qué cosas has hecho para este tema que quieres trabajar? Y ella nunca, es como que ella me escondió, obviamente por un tema quizás también de miedo de ella, de que las personas la prejuicien también, po, ¿cachai? O sea, tú no vas por la vida diciendo, oye, me hicieron electroshock, estuve en ahí internada, ¿cachai? Entonces, ella escondió ese tema, pero ese era un tema importante porque como estaba desregulada, ninguna terapia que hiciéramos juntas, ni Reiki, ni constelaciones, ni las florecitas, ni nada, iban a funcionar si de base ella estaba desregulada. ¿Me siguen, chiquillas? Entonces, ante eso es súper importante ver hasta dónde llegamos nosotros, dónde está nuestro límite, hasta dónde podemos ayudar, ¿ya? Esto también pasa con las neurodivergencias, con una persona que tiene trastorno de déficit atencional, con un autismo, ¿cachai? Hay muchos factores que es importante que nosotros tengamos en consideración cuando vamos a atender a una persona. Yo les digo, no solamente con constelaciones, sino que yo incluiría todas las cosas, terapia floral, reiki, etcétera, porque siendo reikista también me pasó mucho que gente iba porque, ¿sabes qué? Me diagnosticaron hipotiroidismo y no quiero tomarme el Eutirox. Y tú así como, guachita, el Reiki te va a ayudar, pero el Eutirox tiene que ser igual, ahí tenés que tomarte, ¿ya? Entonces, hay personas que le dan mucho poder a veces a la terapia y a veces a la persona. Una vez, una mujer, y esto me estresó muchísimo, yo de plano soy estresada, pero y como desconfiada. Entonces va ella y me escribe una señora muy amorosa, me dice, Nayi, yo te sigo en las redes, me encanta lo que escribes, me encantan tus videos y qué sé yo, y yo necesito que tú reces por mí para que nosotros podamos resolver una situación X de mi familia. Y yo sí. Y yo como,
o sea, ok, vamos a rezar y podemos hacer una cadena y confía en ti. No, me dice, pero es que yo necesito que tú reces, porque tú tienes, y yo así, así así como no sé, pues yo casi que me iban a poner y a tomar como la Virgencita del Carmen y me iban a sacar ahí en andas, ¿cachai? Según ella. La única vez que me han sacado como la Virgencita del Carmen fue cuando se quemó la casa y me dijeron, oye, cálmese señora, es la única vez en la que yo estaba así, ¿ya? Pero ella juraba de guata de que si yo elevaba el rezo, la cosa iba a pasar y que iba a funcionar. Cuento corto, le dije, oye, pero ten confianza en ti, es como, no sé, pues enciende una velita, reza a lo más grande, a lo que tú creas, etcétera. Y ella me dice, sí, pero prométeme que tú vas a rezar por mí, por mi familia. Y yo así como, ok, ¿cachai? Y yo así como, ok, ya, sí, 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 voy a rezar, sí, 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 mucho ánimo y besito y la cuestión, abrazo de verdad, así como, pucho, ojalá que se le mejore esto a la señora, pero evidentemente yo no iba a hacer una manda por ella, claramente, o sea, yo puedo ser una persona afable, pero una santa no soy, entonces como que ya, sí, que te vaya bien y la cuestión. Cuento corto, olvidé eso, lo tomé como una cosa como divertida, lo comenté en mi casa con Iván, con algunos amigos, ¿cachai? Yo dije, chiquillos, así como, por favor, en el momento que empiecen a encenderme velitas, sáquenme de aquí y bájenme a la tierra, porque yo no soy esa persona, ¿cachai? Al tiempo, como 2 meses después, me vuelve a escribir la señora, esta señora, ojo, ni siquiera conocida, o sea, así como de las redes y me dice, yo sé que usted rezó por mí porque lo que le pedí pasó. Y yo no había rezado nada, chiquillo, de verdad. Nunca puse ni una vela, nada, así como le decía mucho amor a la señora. Entonces yo digo, ¿qué? ¿Qué miedo? En ese momento yo sentí miedo porque ella estaba poniendo, imagínense, chiquillo, estaba poniendo toda su fe en una persona. Ella estaba poniendo su fe en un ser humano, como un silvestre, más encima que soy yo, lleno de imperfecciones. Entonces yo dije, qué gran responsabilidad tenemos como facilitadores en este mundo. O sea, hay gente que va a verse contigo, que ustedes les van a poner un palito, les van a mover las cosas y tú le vas a decir, oye, si tú no honras a tu madre, nunca vaya a tener plata. Y es terrible. Yo he atendido gente que viene, ¿cachai? Como, no, lo que pasa es que tengo que abonarme con mi mamá o que abonarme con mi papá porque mi papá era un ser terrible, me pegó toda la vida, pero tengo que abonarme porque si no, la pega no me va a llegar. Y personas, o sea, yo estoy poniendo este como un ejemplo así como extremo, pero no es tan extremo porque a mí me ha tocado que un montón de gente ha sido visto por otras personas que le han dicho cosas y ellos después vienen creyendo efectivamente que no van a tener dinero porque no, no sé, no conocieron a su mamá, no la quieren, no sienten esto, no están mamá y papá. ¿Ya? Entonces, ojo, chiquillo, ojo, porque lo que nosotros estamos haciendo es trabajar con personas que están sumamente vulnerables. ¿Ya? Y entonces desde ahí hay una responsabilidad ética en nosotros mismos en trabajar en nosotros mismos, en mirarnos nosotros mismos y en mantenernos. Mi papá me contaba la historia de que en Roma, cuando los gladiadores iban a caballo arriba de sus carros, siempre había un esclavo al lado que le decía, recuerda que solo eres un hombre. No sé si es verdad o mentira, pero me parece una historia súper significativa. Nosotros trabajamos, chiquillos, tenemos mucho poder, trabajamos em, con fuerzas que son muy grandes, ¿cierto? Trabajamos con la vida, trabajamos con la muerte. Yo siempre he dicho, los consteladores somos un poquito chamanes. Miramos, ¿cierto? Miramos el destino. Podemos mirar un poco más allá, podemos percibir el campo sistémico. Tenemos la capacidad de entrar en un sistema familiar. Tenemos la capacidad de
mover algo en un sistema familiar, en una conciencia de una persona, ¿ya? Entonces, tenemos una tremenda responsabilidad, porque trabajamos con fuerzas que son más grandes que nosotros, ¿ya? Y esto es muy chamánico. También es como las brujas, los brujos también trabajan con fuerzas muy grandes, con elementales, hadas, duendes, magia negra, blanca, el poder del agua, del fuego, de la tierra, etcétera. Pero son fuerzas muy grandes para nosotros, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos volvemos poco humildes, esas fuerzas se nos pueden escapar de las manos y pueden hacer mucho daño a otros o a nosotros mismos, ¿ya? Entonces, creo que el primer punto ético es tal como dice el maestro Mikao Usui, el maestro de Reiki Mikao Usui, trabajar honestamente, ¿ya? Es decir, trabajemos desde lo que nosotros somos, que somos seres humanos, seres espirituales encarnados, tratando de hacer una ayuda, a facilitar a otros que la vida sea mejor. Pero siempre teniendo en cuenta que nosotros somos seres humanos, seres que están aquí, también estoy en proceso, también estoy en aprendizaje, también me pasan cosas, también me duele, también me caigo y me levanto, ¿ya? Entonces, yo creo que ese es como el primer punto, de entender que nosotros no somos dioses, no somos chamanes, no somos salvadores, ¿ya? Y trabajar desde esa humanidad hace que nosotros podamos ofrecer un buen servicio, ¿ya? Cuidado, chiquillas, ese sería como el segundo punto. Em, este es algo que Alfredo nos decía Alfredo, a ustedes los van a seguir, los van a buscar, los van a escuchar. Y yo estaba sentadita ahí y decía, no, Alfredo está perdido. A mí jamás me van a seguir, ni me van a escuchar, ni me van a creer. Y ahora la gente sí me mira, sí me cree. Y ahora con esto que me pasó me di cuenta que hay mucha gente que yo no conozco y que de verdad me escucha y me cree lo que yo digo y predigo. Y ando por ahí. Entonces, sí, chiquillos, a ustedes los van a escuchar y los van a observar y les van a creer de pie juntillas lo que ustedes les están diciendo, ¿ya? Ojo ojo ahí con eso, porque recuerden que esto es un dar y recibir, entonces, ojo con lo que ustedes están. Yo, yo, yo a veces soy pesada y a veces lo hago un poco adrede, ¿eh? Así como bueno, la vida me ha suavizado bastante, pero en el fondo yo a veces digo, oye, ojo, ¿cachai? Yo no soy una santa, no soy, tengo algunas habilidades, tengo una historia de vida que me hace tener una mirada, una visión, pero yo no soy para nada un ser de luz, o sea, yo soy un ser humano, con eso estoy como em, sobra de cariño, como se dice, siendo ser humano es suficiente y de repente ya con eso tengo mucho. No quiero ser más que eso tampoco. ¿Ya? Entonces, ojo chiquillos ahí. Como yo les digo, estas son solo las sugerencias. Si ustedes quieren ponerse arriba de un pedestal un día y que le digan maestro o maestro, bueno, es cosa de ustedes. Ustedes se verán con eso finalmente, ¿ya? Pero a mí al menos, en mi experiencia, me angustia. Me angustia que la gente ponga tantas, aquí como dice la Patti, me angustia que la gente ponga tantas expectativas en ti y pasa, ¿ya? Y es impresionante, angustiante, así como, nadie voy a constelar para sanarme, ¿cachai? Me acuerdo de una chiquilla que quería constelar un mioma uterino para no tener que operarse. Y la chiquilla tiene un mioma, un cáncer en el fondo, ¿cachai? Entonces, de repente, a mí me gusta cuando yo trabajo siempre como aterrizar un poco las expectativas de las personas. Decir, mira, hoy día justo yo hablaba con una señora que me decía,
me hablaba de su hija y me decían, no, es que yo igual quiero intentarlo por esta vía. Y yo, sí, pero tienes que seguir dando la fluoxetina y el clonazepam, porque la niña está con problemas. ¿Cachai? O sea, siempre como aterrizar. Por eso yo hablo de terapias complementarias y no terapias alternativas. ¿Ya? Entonces, la constelación es súper poderosa y ustedes han visto que son como milagrosas, pero, por ejemplo, yo en este momento me estoy ayudando con medicamentos, o sea, yo puedo tomar gotitas, me han dado Reiki con esto que me pasó del incendio y todo, pero yo igual me estoy empepando, ¿cierto? Y se lo digo así, abiertamente, porque en un minuto el tamaño del trauma era tan potente que mi sistema nervioso no se la puede, ¿ya? Y asumo que en este minuto no me la puedo y también asumo que no va a ser para siempre, es un proceso, ¿ya? Entonces también seamos aterrizados con nuestros consultantes, ¿ya? Creo que lo peor es tener un terapeuta que te diga que otra cosa que tú estás haciendo no es, es mala. Me ha pasado lo mismo con otros, con terapeutas, por ejemplo, que, no sé, tú vas donde un constelador y el constelador te dice que dejes de tomar la terapia floral que estáis tomando con otro terapeuta. No estoy de acuerdo con eso. Yo siento que todo lo que uno hace ayuda en algo. ¿Ya? O sea, si yo te doy gotitas para el transgeneracional, para la familia, para tu relación con tu madre, y la otra persona está trabajando un tema más individual, más de angustia, de depresión, bacán, las dos cosas te van a ayudar, ¿cachai? No tienes por qué dejar ni a tu psicóloga, ni a tu terapeuta floral, ni a tu otra consteladora, no tienes por qué. Todos tenemos algo que podemos darle al otro, ¿ya? Y yo siento que sí, todo aporta. Desde ese lugar es lo que yo he visto, chiquillos, no es así como, ¿ah? Pili, dígame. Bueno, yo no suelo mucho hablar en este espacio. Generalmente me pasa cuando online no participo mucho, pero estoy atenta permanentemente y respeto todas las opiniones. Yo quisiera decir que la verdad es que cada ser humano es un individuo muy particular. Por lo tanto, no podemos decir vamos a hacer esto con esto y con todos igual. Y es muy importante la entrevista, es muy importante. Yo lo veo como psicóloga y como supervisora de alumnos en práctica de psicología. Y lo primero que se requiere para poder conocer, saber a la persona, es crear vínculos. Mm, Porque de esa manera la persona va a confiar en ti, mm, va a creer en ti, pero tiene que ser genuina ese vínculo. mm, No es porque para que esté cerca de mí, sino que ver a ese otro ser humano mm, como lo grande que es, mm, tenga un trastorno de personalidad, tenga una psicosis, tenga Pero No, mi experiencia personal es que yo trabajo en un COSAM, mm, trabajo con psiquiatras, trabajo con terapeutas ocupacionales y hago terapia floral mm, no, como terapia complementaria, que el Ministerio de Salud lo acepta. Entonces mm, es una prestación como terapia complementaria. mm, Mi objetivo, por ejemplo, con las constelaciones es hacer una terapia, la persona mm, esté mm, con fármaco, está bien, mm, esté con psicoterapia, haga terapia floral, y yo también puedo hacer una mm, intervención en constelaciones, pero eso todo depende de la persona que tengo al frente. Yo no a todos mis pacientes les doy flores, mm, entonces tengo que ver primero eso. Yo tengo que, no es que tenga el poder, sino que ver al otro ser humano como es.
mm, Y eso no es tan, yo no creo que en una sesión es suficiente poder darse cuenta de eso. mm, Toma tiempo, pero también trabajar en uno mm, permanentemente, porque como tú decías, Nayi, el poder es potente mm, y ese poder podemos dañar a las personas mm, eh, en forma irreversible, porque hicimos una constelación, una formación en mm, constelación individual o grupal, se termina. Yo creo que es mm, algo que continúa mm, permanentemente. mm. Y ahí ver cómo nosotros damos un servicio. Exacto. Y eso es lo importante. Y un servicio con mucha humildad, no con sumisión, con Mm, mucha humildad. Por eso que creo que es importante trabajar en uno. Eso, eso. es, No te exacto. voy a hablar de diagnóstico, ni TLP, ni nada, porque es muy amplio Mm, y es complejo. Yo sé que es complejo trabajar con trastorno de personalidad. Hay una variedad, una gama increíble que mm, uno eh, no es fácil. Yo hice un diplomado en trastorno de personalidad y la verdad que el abordaje eh, es difícil. sí, Es caro y es difícil. mm, sí, No es que no sea reversible, mm, pero con el TLP, que son los más complejos, uno de los más complejos, mm, se nota, se nota, uno empieza a desarrollar un ojo. mm, En la práctica empieza a captar, no con juicio, ¿ah? Sino que mm, hay algo pasa aquí. Entonces ahí creo que es conectarse con el cerebro y con el corazón. mm, Las dos mm, cosas tienen que estar unidas. mm, mm. Eso no hay. Eso sí. Gracias, gracias por tu aporte. Estoy 100% de acuerdo. Yo recuerdo en relación a lo que dices, Pilar, me acuerdo de esto del poder que uno tiene frente a una persona que viene vulnerable, ya, porque aquí siempre te vamos a trabajar con una persona que es vulnerable. Me acuerdo que esto eh, fue desde el Reiki, no desde las constelaciones. Yo estaba empezando a hacer constelaciones y cuando empecé con las constelaciones todavía hacía un poco de Reiki. Y me acuerdo que esta persona vino a una sesión de constelaciones porque quería saber, y esta era su petición, una chiquilla como de 28 años, y quería saber si su papá la había abusado. Esa era, esa era cuando llegó y se sentó frente a mí, me dijo, Nayi, mira, voy a ir al grano. Yo hace, ponte tú, 2 años que no tengo conexión con mi papá, no lo veo, no me acerco. Hablamos solamente por teléfono a veces, ¿ya? Y quiero saber, vengo a hacer la constelación porque quiero saber si él me abusó cuando era chica. Me impactó su petición tan directa, me dijo, yo no me acuerdo de nada, pero fui a una sesión de Reiki con X persona que yo conocía. Me dice, fue a una sesión de Reiki con X persona y este terapeuta, que era un varón, ya le estaba pasando, dijo que ella estaba muy relajada y que de repente esta persona le dijo, oye, ¿sabes qué? Eh, tienes aquí como el chakra sexual bloqueado y le dijo, ¿qué te pasó con tu papá cuando eras pequeña? Porque aquí tienes una energía de abuso, un Reiki, en camilla, ¿ya? Sin hacer una anamnesis, una entrevista, nada. O sea, ella se acostó ahí, el tipo, yo lo conozco, pero no lo conozco de físico, sino que lo ubico, ¿ya? Eh, y una persona como a mí, yo lo miro, tú lo miras desde afuera, no una persona que se vea como raro ni nada, una persona que pareciera honesta, ¿cachai? Pero entonces ella me contó que cuando él le dijo eso, y le dijo, mira, yo lo que se percibe aquí es que tiene una energía de abuso, a lo mejor cuando pequeña, tu papá, bla, bla, bla.
Cuento corto, fue tan choqueante para ella, eh, porque esta persona plantó una semilla de duda en ella, ¿ya? Ahora, ella no fue por el tema de su padre, ella iba, ponte tú, no sé, un tema de pareja, dinero, se sentía mal, estaba cansada, no sé. Pero me dijo que su motivo de consulta para hacerse Reiki era como que quería hacerse un cariñito. O sea, ella no estaba buscando ninguna sanación en particular, ¿ya? No estaba trabajando un abuso, no estaba trabajando relación de pareja, nada. Y sale este hombre y le dice, entonces ella dice que fue tan choqueante para ella que salió de la sesión, obviamente llorando, muy mal. Se fue después de un tiempo a la casa, conversó con su mamá, le preguntó, habló con el papá. El papá le dijo, pero hija, ¿cómo se te ocurre? Yo no. La mamá, no, no creo, no sé, ¿cachai? Pero ella empezó a sentirse rara con el papá. Ya no había la confianza. Ella, por ejemplo, iba a pescar con el papá, acampaba con el papá, ¿ya? Em, entonces empezó de esta relación rica y linda que tenía con su padre, debido a esta experiencia, ella empezó a alejarse. Y en algún minuto empezó como a decir, por eso él me abrazaba así, o a como a buscar cosas, ¿ya? Para justificar lo que le había dicho esta persona. Llevaba un año y cuando me fue a ver, ella lloraba porque me decía, Nayi, toda la vida tuve un papá que yo consideraba amoroso, un papá cercano, un papá protector, y ahora esto no me deja dormir, ella estaba muy, muy mal, porque por un lado, o sea, la historia histórica familiar era de tener un papá amoroso, cercano, respetuoso, y por el otro lado tenía esto. Entonces ya no daba más y vino a hacerse la constelación. Hicimos la constelación, ¿ya? Hice una constelación uno a uno, pero con plantillas, ¿ya? O sea, yo me paraba en la plantilla del papá y percibía, me paraba en la plantilla de ella y percibía, ¿ya? Y lo que yo percibí es que no había abuso, es que el papá nunca había abusado de ella. Al contrario, cuando yo me ponía en la plantilla del papá, lo que sentía era un tremendo orgullo por la hija y sí me sentía como papá, como más grande que ella. No sentía nada malo, ¿ya? Entonces yo le dije, mira, ponte aquí, ¿cachai? Ponte tú en la plantilla de tu papá y ella lo mismo, no sentía nada especial. Plantilla de la mamá, lo mismo, plantilla de ella. Y de repente se me ocurre y le digo, a ver, ponte en la plantilla de tus abuelos paternos. Y pusimos entonces plantillas como patitas, ¿cierto? Papelitos, en el abuelo paterno y en la abuela abuelo y abuelos paternos, o sea, los papás del papá. Y me pongo en el papá de en el abuelo en el fondo, y me pongo en la plantilla de la abuela paterna, y ahí sentí temblor, nervio, qué sé yo, y le digo, ponte tú, Carolina, le digo, ¿tú sabes alguna historia de tu abuela paterna, de la mamá de tu papá? Y me dice, ay, es que mi abuelita sufrió tanto. Cuando chica quedó huérfana cuando tenía 3 años, después estuvo de casa en casa, después estuvo internalizada y la violaron. ¿Ya? Ella había sido abusada. Entonces, ¡rum! El papá no había abusado de la hija. Lo que el terapeuta sintió en esa sesión de Reiki había sido la historia de la abuela paterna y probablemente ella sí cargaba esa energía, es decir, lo que el terapeuta con Reiki había sentido probablemente sí estaba en el campo energético, pero no era del padre a ella. Era la historia de la abuela paterna. ¿Me siguen, chiquillos? Entonces, esta chiquilla estuvo 2 años sufriendo eh, la relación con su papá porque esta persona que le hizo Reiki le tiró un diagnóstico, ¿ya? Desde su propia percepción e ideación de la terapia, ¿ya? Entonces, es lo que decía un poco la Pili.
el poder, el poder que nosotros tenemos es terrible, ¿ya? Por eso cuando nosotros hacemos constelaciones, yo siempre les digo, chiquillos, sean cuidadosos, y yo soy muy cuidadosa con las palabras, ¿ya? Digan siempre, percibo que, me parece que. Y cuando yo no tengo la certeza, digo, mira, desde las constelaciones familiares se ve tal cosa, ¿ya? Pero no necesariamente tiene que ser tu experiencia, ¿ya? Siempre mira, de esta mirada objetiva, respetuosa, sin echarnos encima la verdad absoluta, ¿ya? Sin ser nosotros la última palabra, ¿ya? A mí me ha tocado varias veces personas que acuden para, y estos son temas súper heavy, para gente que me ha preguntado si a sus niños los han abusado. Mamás, me ha tocado mamás que van y me dicen, quiero saber si mi niño, el papá lo abusó, el abuelo lo abusó, mi mamá, son los casos más terribles porque en el fondo van con una petición, ¿ya? Y yo no les, yo les sugiero que sean cuidadosos con eso. Ahora, yo estoy hablando de estos temas que a mí me han llegado después de la extensa trayectoria que yo tengo, ¿ya? Y aún así me complica, o sea, yo siempre digo, mira, lo que aquí percibo, y es lo mismo que hice con esta chiquilla, le dije, mira, lo que aquí percibo es que entre tu papá y tú no hay una energía de víctima perpetrador, no siento una energía de abuso como se sienten en las constelaciones, pero en tu abuela sí, ¿ya? Pero esta es mi percepción y esto es lo que yo te puedo decir desde lo que yo siento en este minuto y veo aquí, que no quiere que decir que sea exactamente la verdad. ¿Ya? Fíjense que después que conversamos esto, que yo le dije, mira, lo que yo siento es tal cosa, ella lloraba, pero como del alivio. Me dice, Nay, ¿sabes qué? He vivido 2 años así y lo que tú me dices me hace mucho más sentido de lo que de lo que me habían dicho antes, ¿ya? Entonces, plop, ¿ya? En ese minuto tú decís, bueno, yo le dije, bueno, de todas maneras, a lo mejor sí, la energía del abuso puede estar en tu campo energético, puede estar en tu campo familiar incluso, pero no necesariamente tiene que ser de tu papá o de tu mamá. Y de hecho, pasa mucho que uno puede tener una energía, por ejemplo, de víctima, ustedes lo han visto, lo hemos visto en constelaciones, que uno puede llevar la energía de la víctima y el perpetrador sin que nosotros hayamos sido victimizados o sin que nosotros hayamos hecho daño a otros y la podemos llevar. Así como podemos llevar una energía de bruja, una energía de todas las cosas. ¿O no, Lore? Uno puede llevar las culpas de otros, ¿ya? Sin que nosotros hayamos hecho nada, y eso lo sabemos en constelaciones. Entonces, pero lo que yo quería contar con esta historia, chiquilla, es que tengamos mucho cuidado en las palabras que utilizamos. Como dice la Pili, siempre funcionar con respeto, trabajarnos a nosotros mismos. Esto yo creo que es el punto número uno siempre. Trabajar en nosotros mismos desde un lugar honesto, desde un lugar humilde también. Recuerden que la ayuda es humilde, ¿cierto? Y desde hasta lo que nosotros podemos hacer, desde lo que nosotros somos hasta lo que nosotros podemos hacer por el otro. Cuando nosotros sentimos, por ejemplo, si a ustedes les pidieran algo que ustedes sienten que no pueden, simplemente eh, cuando vemos que hay una petición que es demasiado grande para mí, por ejemplo, yo al principio no trabajaba con temas de guerra. O sea, cuando alguien me decía, cuando yo le decía, por ejemplo, ¿alguien murió en tu familia? Y me decía, sí, mi tío en la guerra. Yo decía, ok, podrías ir con Alfredo Cologati. Ok. Ya ese es un tema, en ese momento yo no trabajaba con guerras porque para mí, y esto también es parte de los bloqueos, para mí el tema de las guerras en ese minuto era un tema demasiado grande, ¿ya? Porque no era algo que yo había trabajado en mi propio sistema. Entonces, puntos éticos. Trabajar honestamente, ¿cierto? Ser humildes, acotar las expectativas de las personas, trabajarnos a nosotros mismos, ¿ya? Y también como puntos éticos, yo pondría ahí el no producir un daño extra.
¿ya? No, la idea es ayudar a otros y no producirles más problemas, ¿ya? Entonces, ahí, y lo voy a decir hoy día, y lo voy a decir nomás, siento que de repente como que meter ideas eh, como, como loquillas, como teorías conspirativas y todo, independiente que pueden ser reales o no, no sirven mucho en estos casos, ¿ya? Por ejemplo, si tú estás trabajando en una constelación, tú puedes, por ejemplo, decir en la constelación, decir, ya, vamos a poner una energía angélica que te sostenga. Si tú ves que la persona está muy sola en el mundo y que no puede sostenerse ni con la mamá ni con el papá, puedes decir, esto simboliza lo más grande o esto simboliza, ¿ya? Pero tampoco ir, ir a armar un mundo de fantasía para esa persona, que es algo que también lo he visto, ya gente que empieza a decir, no, pero es que esto ya lo voy a decir. Así como que hay gente que ha llegado y me dice, mira, es que yo quiero trabajar la relación con mi hijo, porque en otra vida anterior nosotros fuimos pareja y yo lo dejé, y yo lo maté, y yo lo engañé. Y yo así como, ok, ¿qué edad tiene tu hijo? 3 años. Ok. Y me dan ganas de decirle, ¿y cómo es el vínculo con tu hijo? ¿Y cómo es el vínculo con tu madre? ¿Y cómo? Ya entonces como de repente estas ideas un poco fantasiosas, chiquillos y chiquillas, hace que las personas en vez de enfocarse en el problema actual del día de hoy, y ojo, que no quiero decir que esas cosas no sean, es muy probable, capaz que sí, capaz que en otra vida sí fueron pareja y pasaron cosas y etcétera, pero el problema que te atañe es este. Hoy día, a lo mejor tú tenías un vínculo evitativo con tu cabro chico y el cabro chico tiene esa necesidad o tiene esa necesidad, tiene ese rechazo, ¿ya? Porque tú tenías un tremendo un tremendo vínculo desapegado, ¿cachai? Una cuestión ambivalente, ansiosa, tremenda. Y no necesariamente, o también puede ser, pero lo importante no es la vida anterior. Lo importante en este minuto, ¿cierto? Es como tú te estás vinculando con tu niño. Lo importante en este minuto probablemente es más importante cómo tú estás relacionándote con tu hijo que lo que fueron en vías anteriores, ¿ya? Y aunque, em, ay, me quedé pegada ahí. Y aunque no lo crean, chiquillas, eh, es muy común, aunque no lo crean, no sé si a ustedes les ha pasado, pero es muy común que las personas vengan con una idea, no necesariamente de tema de vidas anteriores, pero sí de temas así como, no, es que quiero trabajar el tema con mi mamá porque es el dinero, o sí, es que quiero ver el tema de mi papá porque mi papá tuvo un problema con su mamá y eso me afecta en el trabajo. ¿Ya? La gente viene con ideas preconcebidas, a veces desde, yo creo que la globalización traído cosas, trae cosas buenas y malas, y una de las cosas malas es que la gente tiene mucha información, pero no siempre la aplica de forma lógica o quizás adecuada. Entonces yo sí he visto mucho de esto de, no, es que me dijeron que mi hijo, o sea, la historia del hijo de 3 años es real, o sea, es real. Es una consultante que venía a considerar el tema de su hijo porque ella quería saber si quería trabajar, que ellos habían sido pareja en otra vida. Obviamente el cabro chico está mega parentalizado, ella tenía un vínculo inseguro con su mamá, o sea, en el fondo, guachita, tome hora con el psicólogo, ¿ya? Y de hecho, la sugerencia fue, ok, hagamos la constelación, pero necesitas un acompañamiento, porque aquí hay más cosas de fondo que una sola constelación va a ser agüita de las carmelitas, ¿cachai? O sea, no se lo dije así, pero se lo dije, ¿ya? Entonces, muchas veces, chiquillos, hay que aterrizar las cosas, hay que aterrizarlas, ¿ya? Y eso también es trabajar honestamente, también es hacer una buena terapia, también, o una buena ayuda. La buena ayuda también dice, ¿sabes qué?
Podría ser quizás que necesites algo más que esto. Es posible que, ¿ya?, tengas que operarte esa apendicitis y no solamente constelarla o no necesariamente constelar tu cáncer de tu cáncer de tiroides, sino que también operarte la tiroides, ¿ya? Yo se los digo como broma, chiquillo, pero estos son casos reales, o sea, de verdad. Yo he atendido gente con miomas, con cáncer, que vienen a constelar porque no quieren operarse, ¿ya? No voy a mencionar otras cosas porque hay gente aquí, pero hay gente aquí que sí les pasó, como de abandono de terapias o de dejar de tomar medicamentos y después enfermarse. O sea, es como, guachito, si estáis con una amigdalitis o si estás con una enfermedad X y necesitas tomar medicamentos, o sea, tómate los medicamentos. O sea, si tenéis diabetes, vaya a tener que tomar metformina. O sea, no hay otra, ¿cachai? Y alimentación y todo, y también quizás constelar, ¿ya? Pero tomemos todo lo bueno que nos ofrece la vida porque también viene de lo más grande. O sea, la ciencia también viene de lo más grande. Y los fármacos bien administrados también ayudan. Ahora, bueno, si eres súper buena con las plantas medicinales, bacán. Pero lo que les quiero decir es que un poco lo que también decía la Pili, no hay una sola cosa. Los tratamientos en general no son unicistas, no es una sola cosa. Y hay constelaciones, uno siempre dice que la constelación es unicista, hay constelaciones que van en tres partes o cuatro. A veces se necesita solo una y a veces se necesitan varias, ¿ya? Y así mismo con las terapias o las medicinas. Hay cosas que pueden ayudar y ¿por qué no? Yo siempre digo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Ya? Eso. ¿Qué otra cosa les quería contar? Lo otro que les quería contar, bueno, es que aparte de expresarnos muy bien, hay algo que yo por experiencia no hago y es atender a niños, personas embarazadas y personas muy mayores, ¿ya? Pero estamos hablando de muy mayores, así como 80 años, no sé, una persona, una abuelita que está bastante deteriorada. Yo pregunto harto antes de atenderlos, ¿ya? Porque ustedes saben que las constelaciones son emocional y físicamente eh, demandantes, ¿ya? Entonces, se necesita tener un sistema nervioso regulado para poder sostener una constelación. Y un niño, un adolescente con esa bomba de hormonas y una persona mayor que no esté bien, no están disponibles para este tipo de exigencia, ¿ya? No es que no les beneficie, ojo ahí, ¿ya? Yo creo que una constelación sí los beneficia, pero quizás con resguardo. En esos tres casos, yo lo que sugiero es que se trabaje con esas personas a través de otras personas, ¿ya? Con los niños y los adolescentes, los que pueden trabajar para ellos son los cuidadores directos, papá, mamá, abuelos o abuelas o el cuidador legal. Tías y tíos, no, solo es la tía, solo es el tío. Es como, y ojo, que llega mucho caso de tías buena onda, que sabes qué, Nayi, es que veo que mi sobrina, es que mi mamá no, mi hermana no la pesca, que la niña está botada ahí, que está con una depresión inminente y nadie en esa casa la pesca a la niña, bla, bla, bla. Y es comprensible, y tengo que decirle, ¿qué eres tú de la niña? La tía, no puedes trabajar por ella. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la niña es leal a su madre. La niña está haciendo un síntoma por su madre y por su abuela. Entonces ahí quienes podrían trabajar son su madre y su abuela. La tía es una persona del sistema familiar, pero no es directa. Y si la tía trabaja por esa niña, se está arrogando el lugar de la mamá. Y entonces yo y la tía estaríamos produciendo, ¿qué cosa, chiquillos? A ver.
Denle, denle. Un yo por ti. Un desorden transgeneracional caballuno, ¿ya? ¿Cierto? Un yo por ti, ¿ya? Entonces, le estaríamos, en el fondo, si la tía y yo decidimos trabajar por la niña, ¿ya? En vez de la mamá o la abuela, lo que yo estoy diciendo es, esta madre no es adecuada para esta niña. Yo soy mejor mamá. La tía es mejor mamá para esta niña o para este niño. ¿Me siguen, chiquillas? ¿Chiquillos? Ya. ¿A dónde quedamos? Que se me salta, chiquillos. Ya. ¿A dónde habíamos quedado? ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta el desorden de jerarquía de la tía con la mamá. Ya. La parte que me faltó decirles es que cuando yo con la tía nos arrogamos hacernos cargo de la niña como si fuéramos la madre o desde la responsabilidad que tiene la mamá con esa niñita, yo estoy diciendo al sistema familiar, yo soy mejor mamá que la mamá para esta niña. Y ese es una falta al orden del amor garrafal en un sistema familiar. Y como ustedes bien lo saben, ¿cierto? Clase de órdenes del amor. Eso implica un costo para mí como terapeuta y también para el sistema de esa persona, porque en el fondo le estamos diciendo a la divinidad, esta mamá no es correcta para esta niña y vamos a producir un daño más grande que un beneficio, ¿ya? Entonces, este es el por qué yo no atiendo niños o adolescentes por petición de tíos o familiares, aunque haya mucho amor de por medio. ¿Qué es lo que les digo yo? Habla con tu hermana, ¿ya? Pídele que ella venga a verme, que me llame. Pídele que la abuela venga. La mamá no quiere, está en la cárcel, está enferma. Dile a la abuela que venga, al abuelo, ¿ya? Uno de los casos más tristes que tuve fue una Lolita de 17 años que puro quería constelar. Tenía un tema de constelación muy importante con su madre. Me dice, Nayi, ¿puedo constelar? 17 años. Y yo le dije, claro, ningún problema, vienes con tu mamá. Me dijo, es que mi mamá no quiere ir. Ya, y yo le dije, bueno, ¿y quién más? Mi tía me puede acompañar. Es que le dije, ¿y tu abuela? No, no quiere. Nadie la quería acompañar a constelar. Y la niña sí de verdad tenía un tema transgeneracional y nadie la podía acompañar. Entonces me decía, pero Nayi, ¿y si mi tía me acompaña, si me da, y mi tía le pide la autorización a mi papá, qué sé yo? Fue, eh, fue súper doloroso, ¿ya? Porque la niña podía constelarse, el tema era muy sencillo desde la constelación, pero si yo me saltaba, me bypaseaba todas esas cosas, como un bypass gástrico, la iba a embarrar más, ¿ya? Como hacerle más daño a ella. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Finalmente yo le dije, oye, ¿y tu mamá estaría de acuerdo que tú fueras al psicólogo? Sí, me dijo, sí, pero es que no cree en estas cosas, porque el tema de la mamá era con las terapias complementarias. Entonces me dijo, sí, ningún problema. Y yo le dije, mira, ¿qué te parece si primero vas con tu mamá al psicólogo y después, si le hace sentido y todo, vienes a constelar? Historia corta, fue con la mamá al psicólogo, ¿ya? Y después la abuela consteló en nombre de ella. ¿Ya? Entonces ahí tú decís, ok, ya por lo menos, al menos alguien vino para trabajar por ella. Ya, pero si yo me hubiese metido, si yo hubiese dicho, ya sí, la tía, ni un problema,
yo estaba provocando un mayor daño en el sistema familiar y eso también iba a repercutir en mi propio sistema familiar. ¿Ya? Entonces, cuando yo les digo, chiquillos, no constelen niños, cuidado con los adolescentes, cuidado con los adultos mayores. Ahora, ojo, adultos mayores. A los adultos mayores, sí los constelo a través de sus familiares en el caso de que, por ejemplo, la señora no pueda venir. Mi abuelita está postrada, está en el hospital, necesita atención. Entonces yo le digo, ok, ¿quién va a constelar por ella? Yo que soy la hija. ¿Tus hermanos están de acuerdo? Sí, lo conversamos. Perfecto. ¿Y su marido, tu padre, está de acuerdo? Está fallecido. Ok, ¿están todos los hermanos de acuerdo en que ella va a constelar? Sí, hay ni un problema. Pero si uno de los hijos, y solo uno de los hijos, quiere constelar a su mamá, eso también es una transgresión, porque en el fondo, ¿qué es lo que estaría haciendo esa hija al constelar a su mamá, chiquillos, chiquillas? ¿Qué hace? Arrogándose el rol de la mamá, ¿o no? ¿Y qué es lo La quiere que salvar. es? Eso sí, yo por ti, sí. Es una salvadora de mamá y entonces ella se está rogando, tal como dice la Patti, el rol de mamá de su mamá. ¿Ya? Entonces, distinto es si todos los hermanos se ponen de acuerdo, porque ahí es una decisión sistémica, ¿ya? No es una persona, sino que el sistema, a través de esos hermanos, está actuando para, probablemente no es solo la persona, sino que para el sistema en completo, ¿ya? Y lo otro que han hecho es que sí han venido personas mayores a constelar en grupo incluso o individuales, siendo acompañados por sus hijos, por su marido, por sus hermanas, por tías, etcétera, ¿ya? Y ante eso, súper bien. Y lo que yo sí sugiero es que las constelaciones de personas mayores sean orientadas sobre todo a recursar, ¿ya? O sea, a decir, a mirar la vida con amor, con compasión, mostrarle, mira todo lo que has hecho en esta vida, ¿ya? Validar sus sentimientos, etcétera, más que darle pega, es como aliviarles la pega y para que ellos puedan conectarse con con ese proceso de dar gracias y de sentirse validados de la vida que han llevado, sea como sea, ¿ya? Habitualmente yo a las personas mayores no las constelo desde un lugar como de enfrentamiento, sino que los constelo de un lugar de compasión, de amor y de gratitud. Y sobre todo yo me pongo en el lugar como de más pequeña. ¿Ya? Como decir, esta persona de 80 años hizo el camino antes que yo. Y yo les digo, ¿en qué te puedo ayudar yo si soy tan chica? ¿Cachai? O sea, enséñame tú a mí. Yo les he dicho, enséñame tú a mí. Y bueno, se ríen y todo, y entonces miramos juntos todo lo que ella o ella ha hecho. Siempre me acuerdo de una señora, y esta es una historia cortita, chiquillo, que hicimos una constelación online porque todos sus hijos querían que constelara debido a que ella se había separado del marido. Después de 800 años de matrimonio, ella se separó del caballero, del viejito, y se fue a vivir a la casa de una de las hijas, ¿ya? Entonces los hijos, que ya se habían tratado conmigo, le dijeron, mira mamá, anda a constelar porque te va a hacer súper bien. Entonces empezamos la constelación y yo le dije, ya, ¿qué quieres constelar? No, es que yo me separé. Ya, ¿y por qué te separaste? Porque este hombre es maltratador, ebrio, nunca me dio cariño, bla, 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 bla. Y yo le dije, ya, ¿y qué esperan tus hijos? No, es que mi hija dice que tengo que estar en buena con él y volver a la casa con él, porque si no a ella le va a ir mal. Claro, o sea, la hija había hecho su constelación, había cachado el tema de los padres, ¿cierto? Papá, mamá, juntos, y entonces quería que su mamá hiciera su proceso. Entonces, conversando con ella, le dije, ¿qué es lo que le molesta a tu hija? No, él me dice es que yo le digo que yo no quiero volver, que yo odio a su papá, que ya no la quiero. Entonces dije, ¿no será que a tu hija le molesta que tú
hables mal de su papá porque finalmente es su papá y ella puede tener una visión distinta de su papá a lo que tú viviste como pareja con él. La señora así como, "Chan". Entonces yo le dije, tú puedes seguir odiando a tu ex marido, pero tienes que respetar que tu hija y tu hijo amen a su padre como él es. Y fue como, y yo le dije, tienes todo el derecho a estar enojada con él, pero no hables mal con tus hijos de él. Entonces le dije, habla mal reclama de él con tus amigas, con la psicóloga, ¿cachai? Pero no con tus hijos. Y dijo, bien. Y quedó feliz la señora, ¿cachai? Quedó en su lugar, con su decisión y en buena con sus hijos. Bueno, meses después los hijos estaban felices, porque a pesar de que la señora no volvió con el caballero, estaba feliz, estaba radiante. Se puso a hacer como zumba, empezó a hacer cuestiones, salió también entendiendo a personas mayores y que han vivido una vida distinta a lo que nosotros conocemos, pues chiquillos. Ellas se casaron y poco menos que han sido las nanas de sus parejas, no como nosotros vemos la relación de pareja actual. Entonces, si yo me hubiese ah, quedado con el tema de mamá, papá, y tienes que perdonar, y tienes que unir, y tienes que... ¿no? Mal, porque la señora estaba en todo su derecho de estar enojada con el caballero y la cuestión era entre ellos. Ahora, el gran problema era que sus hijos no estaban felices y obviamente no estaban felices. ¿Ya? Entonces, en eso ella pudo tomar la decisión. Yo no fui, sí, fue ella, tomó la decisión que entonces iba a seguir enojada con el caballero y esa era su decisión. Voy a seguir enojada con este hombre, pero voy a respetar que mis hijos lo quieran. Listo. Ya, ya. Constelaciones de personas mayores. Habitualmente en esas constelaciones, siempre lo que yo hago es mirar más allá, respetar su historia, respetar su destino, respetar cómo ellos han llevado sus vidas y no empezar a tratar de evangelizarlos. ¿Ya? Así como, mira, toma tu madre, porque debe decirle a una señora de 70, 80 años que la mamá le pegó y le sacó la mugre y la abandonó, que perdone a su mamá, que la tome, no quiere honrarla, dejémosla tranquila. Entonces yo le pregunto, ¿cómo has sido tú como madre? No, yo he estado con mis hijos, yo los quiero. Eso es lo que tú hiciste. Eso es el regalo, ¿ya? Ese es el regalo. Y de hecho esta señora que odiaba a su marido y que quería a sus hijos, tenía un tema con su mamá y su papá, y al final de la constelación, al final de la sesión, yo le digo, y fíjate que es lo mismo que pasó entre tu papá y tu mamá, no estarás tú repitiendo, y quedó como así como, sí, dijo. Y entonces ahí yo le dije, a lo mejor puedes dar las gracias por la vida a tus papás. Y pudo dar las gracias por la vida a sus padres. Y con eso, pim, los hijos no lograron lo que querían, pero ella se fue súper feliz, ¿ya? Y quizá el sistema también un poco de compasión y de amor. Esos son como los puntos que yo les diría, chiquillas, de entre el tema de ética, qué cosa sí, qué cosa no. Ahora, estos son niños, adolescentes y adultos mayores, atenderlos con mucha delicadeza, ¿cierto? Desde un lugar de amor. Y mujeres embarazadas, no, la cruz, pa, ¿ya? Eso sí, las mujeres embarazadas yo nunca las constelo. ¿Por qué? Porque desde mi mirada, una mujer embarazada está formando una vida dentro de ella, por lo tanto, ese ser que está creciendo dentro de ella está formando su sistema nervioso, que está conectado con sus chakras, ¿cierto? El bebé en formación, el embrión está conectando, está armando su sistema nervioso y el sistema nervioso está conectado con los chakras. Entonces, cualquier alteración que tenga esa mujer va a afectar toda la información y la forma de procesar la información que tenga ese ser humano en gestación.
¿ya? ¿Me siguen, chiquillas? Es decir, imagínense que yo me ponga a trabajar con la señora y que ella quiere trabajar un abuso y entonces liberamos una energía en ella traumática y eso afecta al bebé y llenamos de cortisol el cuerpo de esa embarazada y ese cortisol altera el sistema nervioso, altera el ADN de ese bebé o libera memorias de otras vidas también, no, anda tú a saber, ¿ya? Entonces, ante el gran misterio yo no me meto, ¿ya? Porque la puedo embarrar. O sea, el cuerpo y la diada de una mujer embarazada y su hijo es de ellos. Y ojalá nadie se metiera ahí. Lo que yo recomiendo en esos casos es que la persona no trabaje temas heavy, así como, no sé, violaciones, guerra. No, una mujer embarazada yo creo que tiene que ser como una taza de aceite, una taza de leche, que nadie la perturbe, que sea amada, regaloneada, que sí puede tomar terapia floral. La terapia floral en la gestación es maravillosa porque te mantiene como súper feliz. Masajes, no el metamórfico. Ojo, el masaje metamórfico en la gestación libera energías de vidas pasadas. Tampoco le hago masaje metamórfico. Y un Reiki muy dulce, muy suave, muy amoroso. ¿Ya? Aparte de eso, yo diría que se vaya a su casa y disfrute la vida y que tenga mucho sexo y que sea muy feliz. ¿Ya? Pero, la terapia floral es para la felicidad. ¿Ya? Eh, Terapias de trauma, sí, pero con gente que realmente sepa. Por ejemplo, yo a las personas así las mando con lanita, ¿cachai? Así como no ir al choque, sino que sea una terapia de trauma que se trabaje puro recurso. Cuando yo estuve embarazada de Julián, hice mucha somatic con la Vilma Bustos y las sesiones eran puro recurso, o sea, como de pura oxitocina, endorfina, amor. Y cuando me iba negro, ¿cachai? Me traía la Vilma, eran puros recursos, recursos, recursos. Entonces, yo en el embarazo no sugiero y no recomiendo que la persona em, se exponga a terapias que le produzcan estrés. Entonces, evitar todo lo que sea estrés. Podríamos constelarlo, yo he hecho algunas constelaciones, muy pocas a personas embarazadas, pero siempre son constelaciones como de conexión con sus ancestros, de conexión con sus ancestras, de conexión con la madre, pero esa madre amorosa, ya, esas cosas como de contención, de recursos, de refuerzos del amor. ¿Ya? No recomiendo entrar en temas peludos en una embarazada y evitar las constelaciones grupales. Se puede hacer, pero como un recurso. Y lo que yo he hecho, por ejemplo, en embarazadas que tienen, o sea, primero, las embarazadas que yo he constelado han sido porque yo las conozco. Es como hay un vínculo donde ellas confían en mí, me confían como una amiga, en el fondo, como alguien que está ahí. El trabajo es como ellas van, hacemos un trabajo de recurso, por ejemplo, de que se sienta contenida por las mujeres de su familia, que reciba amor de las participantes de la constelación y después las mando para la casa. Van, constelan y se van. ¿Ya? Y la constelación siempre es amorosa. Nunca ponemos algo malo, nunca ponemos un perpetrador, nunca nada. Es como puro amor, puro recurso, puro fuerza para que esa guagüita y esa mamá se sientan contenidas y sostenidas. Que en el fondo es más bien un trabajo más chamánico que constelación en realidad. ¿Ya? Y ese es el único momento en que lo hemos hecho. Y hay algunos de aquí que han participado en esos trabajos, que son como trabajos muy, muy bonitos. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, la Sayé Hurtado, que es la profe de respiración ovárica, no recomienda hacer la respiración ovárica cuando esté embarazada. ¿Ya? Y cuando yo estaba estudiando Somatic Experience, a mí me sacaron del curso porque me embaracé. Mi maestro de meditación, el Andrés Cruz, también me dijo, ya no puedes venir a estas meditaciones, porque yo estaba trabajando, a través de la meditación, estaba trabajando culpa y vidas pasadas, y me dijo, Nayi, adiós, nos vemos después, ¿ya? Porque son temas muy potentes y generan movimientos energéticos
y generan también movimientos de estrés, ¿ya? Entonces, chiquilla, nada que produzca estrés. Al final del día, ustedes van a ser las que decidan esto. Eh, yo les cuento esta historia, o sea, les cuento esto, les comparto mi experiencia, pero también otros alumnos porfiados sí han considerado embarazadas y no han tenido un buen resultado. O sea, lo que yo les decía fue, o sea, no les voy a contar porque les voy a dar la lata, pero así bien corto, la persona fue, consteló y después la señora tuvo la guagua y decía que la guagua la odiaba, que la miraba con rabia, tenían un desastre como vínculo. ¿Ya? Y yo siento que se activó desde el lugar donde ese alumno mío trabajó con esa persona y liberaron cosas, ¿cachai? Que no debían haber sido tocadas en ese momento en particular. Y tuve que atender a esa señora, recursarla, regularla y darle flores para que volvieran a conectarse. Fue un trabajo de joyería, le tiré las orejas a mi alumno, pero creo que también esa persona, ese alumno, tenía que vivenciar la experiencia para respetarme. Ah, así como, decir lo que la nadie dice está puro, ¿cachai? No, lo digo porque lo he pensado mucho. Estas cosas chiquillas a veces al principio de estos 10 años me llegaban como información, así como no consteles guaguas, no consteles embarazadas, no consteles niños, y yo no entendía por qué, ¿ya? O me decían, no le hagas reiki a esta persona o no le hagas, ¿cachai? Así como, y yo decía, ¿por qué? Me lo preguntaba, ¿ya? Yo soy muy del guatómetro, entonces yo sentía como que no aquí, y después eh, con el tiempo y la experiencia, con el tiempo y la experiencia, empecé a entender por qué eran los mensajes de tener cuidado con algunos grupos etarios o con algunas personas, ¿ya? Entonces, felizmente, todo lo que yo les estoy contando aquí lo he podido comprobar. ¿Ya? No es solamente que se me haya ocurrido o lo haya leído o alguien me lo haya dicho. Yo he podido comprobar lo que yo les estoy contando, ¿vale? Ahora, ustedes pueden probar y pueden tirarse a la piscina y decir, no pasa nada si constelo un niñito chico. La única vez que yo constelé un bebé, no era un bebé, era un chiquitito de 5 años, me agarró los palitos, me los tiré o sea, primero es así como la mamá viene y una mamá así muy progre, tipo ñoñoína progre, y me dice, Nay, es que necesito que consteles al Tomás y la cuestión, y Tomás y Tomás. Entonces dije, ya, ok, ya, vale, ya, ya, Tomás, pon a tu familia. Y puso a la mamá, al papá, a él, a la hermana y al perro. Y lo pone al perro al principio, al lado derecho, ahí donde debiera ir el padre, pone al perro. Y yo así como, no, mentira, donde debía ir el primer hijo pone un perro. Ya, y yo digo, ¿quién es? Y este me dice así como la mamá, el papá, no sé, ponte tu copito, la hermana y yo. Y yo así como el perro, ok. Y después de eso Tomás se desconcentró, ¿cachai? Volvió a ser niño de 5 años, agarró los palitos, lo empezó a tirar por todos lados, mientras yo le preguntaba, oye, le dije, ¿y tú tuviste alguna pérdida? Y me dice, la primera guagua, así como mirando al cabro chico, como la primera guagua la abortamos. El perro que él puso, ¿ya? Funcionaba como el aborto. Y Juanito o Tomás, en realidad estaba haciendo el síntoma del aborto que los papás se habían hecho antes de que él naciera. Entonces le dije, mira, guachita, esto es tuyo. Así que vuelve otro día sin Tomás. Y así lo hizo. Pero era de la mamá, no tenía por qué ir Tomás, porque yo le había dicho, ¿para qué vaya a traer al cabro chico si el tema es tuyo? Bueno, era de ella. Cuento corto, después volvió ella, consteló, lloró, hizo todo lo que tenía que hacer y Tomás dejó de tener los síntomas que tenía. ¡Pin! ¿Ya? Entonces,
Nuevamente, los hijos hacen los síntomas de los padres, ¿ya? Los niños no necesitan constelar, chiquilla. Es exponerlos a un estrés, exponerlos a cosas que su sistema nervioso no está listo y no tenemos para qué exponerlo. Si nosotros podemos hacer ese trabajo por ellos, ¿ya? Ojo, los cuidadores legales pueden constelar por los niños. Por ejemplo, una mamá de aldeas SOS podría constelar por sus niños. Un cuidador, un guardador podría constelar por el niño que está cuidando porque hace las veces de madre adoptiva, ¿ya? Entonces, en esos casos sí ellos pueden constelar por ese niño que tienen a resguardo. ¿Ya? Ningún problema. Y también los papás cuando tienen niños que están en el hospital pueden constelar ellos o los abuelos en el nombre del niño, ¿ya? Las personas que están enfermas y que no están eh, en un estado de conciencia, por ejemplo, alguien que está en coma, puede constelar, o sea, algún familiar puede constelar, eh, como les digo yo, por ejemplo, si es un niño o un hijo, los padres pueden dar permiso. Ahora, ojo, cuando constelamos niños, tenemos que tener el permiso de los dos papás. ¿Ya? Por ejemplo, si una mamá va a constelar por su hija, yo siempre le pregunto, y los que han ido a constelaciones grupales se acuerdan, yo le digo, ¿y el papá sabe que tú estás aquí? No, no tiene idea, ¿ya? Y es necesario tener la autorización del otro padre o madre porque el niño es hijo de los dos y en la constelación pueden salir temas de los dos. Entonces vamos a tener que abrir los sistemas de los padres y si no tenemos el permiso del otro padre o de la madre, no vamos a poder abrir y la constelación va a quedar bloqueada. ¿Ya? Porque recuerden que ese niño o niña siempre es leal a papá y a mamá. ¿Ya? Entonces, siempre yo les pido cuando hay alguien que va a trabajar por su hijo o por su nieto, que la otra familia o el otro padre esté informado y que haya aceptado que se trabaje con ese bebé. ¿Ya? María José. Nayi, Mm. si yo quisiera constelar a mi hijo de algún tema que le está pasando, o sea, tú me preguntarías si el papá está de acuerdo. Sí, tendría que preguntarte si el papá está en conocimiento y si el papá o mamá está de acuerdo. Ya, ¿Ya? Ponte tú que el papá haya muerto, que no sepas nada de él. Bueno, le puedes preguntar a la familia, ¿ya? ya. Sí, Porque, porque yo me voy a inscribir el 10, me voy a inscribir y, claro, y quiero constelar un tema que me tiene súper preocupada del José Tomás, entonces por eso pregunté, porque me sí, tiene como súper como complicado mi vida. ajá, Eh, entonces, por eso te pregunté. Si él tiene, yo le tengo que informar ese día antes y decirle, ¿sabes qué? Aparte que él es militar, entonces es más cuadrado en su pensamiento. mm, Entonces ese día yo tengo que hablar con él y decirle que voy a hacer una constelación y que necesito el permiso de él para poder. sí, 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 María José. Ya, Te perdí, María José, pero sí, Julio, eh, para que puedas trabajar por tu hijo, tienes que tener la autorización del papá. Si el papá no está, de la familia del papá, de los abuelos paternos, ¿ya? ya, Porque al abrirla probablemente salgan cosas tuyas, pero también podrían ser de él. Y si no tenemos no le decía así, pues yo voy a constelar y capaz que salgan mm, cosas tuyas, sino que dile, este es por un bien de nuestro hijo, a lo mejor tú no crees en esto, pero no tiene ningún riesgo, ¿cachai? Y eso, ¿cachai? Como le ya, explicáis un poquito de qué se trata
Y hay gente que a veces no cree mucho, pero se abre por el bien de su hijo. ¿Cachai? Como Mm. tú dices, mira, voy a intentar esto, no te voy a molestar en nada, ¿cachai? Solamente te pido que me permitas hacer esto por nuestro hijo, ¿y ya? ¿Cachai? Con eso es suficiente, no hay más que eso, ¿ya? Ya. Y cuando, por ejemplo, las personas son adoptadas, se pide permiso a los tutores, a los padres adoptivos, y también álmicamente le pedimos permiso a los padres biológicos, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de que alguien venga y tenga un niño que tiene un papá desconocido, que nunca más se supo del papá o de la mamá, ¿cachai? Una ovodonación o una esperma donación, que ahora tenemos que abrirnos a todo, también energéticamente le pedimos permiso a esos padres. Ojo ahí, porque como ahora estamos vientre de alquiler, ovodonación, espermiodonación y el padre o madre adoptivo, o sea, hay que pedirle permiso a todos ellos, ¿ya? Ojo ahí. Todos son los padres y madres, ¿ya? Eso sería como esto. Ahora, algunos bloqueos, ¿ya? La Patti se llegué por bullying de mi hijo mayor, escéptica full, y aquí está. Sí, pues la Patti. Em, Podemos tener en general, antes yo decía que sí, habían como bloqueos en una constelación de el facilitador y también de la persona. Desde el facilitador, el bloqueo que podemos encontrar es lo que se llaman puntos ciegos. Los puntos ciegos son temas que nosotros en nuestra perrísima vida hemos visto. Ya, por ejemplo, y desde ahí la importancia de trabajar en nosotros mismos. ¿Ya? Si yo en mi vida nunca he revisado mi relación con mi mamá, no voy a poder ayudar a otros a ver su relación con su mamá. Si yo tengo toda la rabia y la venganza con mi papá que me abandonó, ¿cómo le voy a decir a la Oriana, Oriana, mira con compasión a tu padre, toma su espermatozoide? No, por decir, ¿sabéis qué? Odiémoslo juntos, ¿cachai? Este viejo de miércoles, ¿ya? Entonces, esos son los bloqueos que nosotros podemos encontrar. Cosas que nosotros no tenemos resuelto, no podemos ayudar a resolver. Y lo otro, dos, el constelador que no ha tomado mínimamente, ¿ya? Porque podemos tener un temazo con nuestros papás y mamases y papaces, ¿ya? Nosotros, constelador que se precia, ha hecho algún tipo de trabajo con su padre y su madre y ha hecho algún tipo de toma de papá y mamá. Aunque sea que tú digas, mira papá, gracias por el espermatozoide, mamá, gracias por el óvulo, y yo me abro a que ustedes me dieron la vida, aunque no lo tengo resuelto todavía los traumas de infancia. Ok, con eso pues puedes trabajar, ¿ya? Desde ese lugar y ir a ayudar a otros mirando tu herida. O sea, yo lo hice como 7, 8 años, chiquillos. Trabajé ayudando a otros a resolver los temas de su mamá con el medio forado acá adentro, ¿ya? Pero sabiendo que tenía el medio forado acá adentro. Y curiosamente, el día del incendio, mi mamá apareció. Apareció la señora ahí después de muchos años y nos abrazamos y, ok, todo está bien. Y ahí me di cuenta de que efectivamente las constelaciones y el trabajo personal funciona, porque independiente de lo que ella puede sentir o las cosas que ella puede tener conmigo, que puede haberlas resuelto o no, ahora, ojo, igual mi mamá hace trabajo porque me dijo, hice terapia, hice constelaciones y te estoy tomando gotitas, y yo así como, ¿ya? Entonces, independiente de lo que pase con ella, tú hiciste tu trabajo y eso sí se refleja, chiquillos. O sea, lo puedo decir, lo que digo, o sea, es como no estoy vendiendo la pomada, chiquillo, de verdad soy real. Soy real. Su profesora es real, chiquillos. ¿Ya? Entonces, sí, chiquillos, funciona. ¿Duele? Sí. ¿Funciona? Sí. ¿Podemos vivir desde la compasión y el amor? Sí, sí se puede.
¿ya? Y entonces por eso probablemente cuando yo hago una constelación de un tema de la mamá compleja, yo les he dicho, a varios de ustedes también les he dicho, sí, es verdad, puede doler, pero no deja de ser tu vieja y podéis quererla así como es. Y es verdad, ¿ya? Entonces cuando eso no está trabajado, te va a costar más mirarlo en el otro, ¿ya? Cuando tú no has trabajado tu relación de pareja, te va a costar ayudar a otro a mirar con compasión una relación de pareja. Cuando tú no has podido mirar tus culpas y tus temas con tus hijos, te va a costar ayudar a un otro a ver el tema de tus hijos. Entonces, quizás no debiera decirles esto, chiquillos, pero lo que yo me he dado cuenta es que los consteladores somos muy acontecidos, ¿ya? Em, no sé, si tomaron este camino, es evidente. Y ahora empieza a decir, ¡ay, pero ya me lo decía ahora! ¿Ya? Si tomaron Pancho hizo, recién me lo viene, recién les vengo a contar esto, pero yo tenía como la intuición, pero creo que es real. Si ustedes, yo creo que todos ustedes tienen un camino que han hecho, ¿cierto? A ustedes, a todos, yo sé aquí, les han pasado cosas. Todos tienen temas con sus padres, sus madres, su historia personal, las parejas, las magias, las macumbas, todos. Todos tenemos algo, ¿ya? Y me parece que eso tiene el propósito de ofrecerlo a otros también. Es decir, todo lo que tú has trabajado y el camino que tú has hecho es un servicio a la vida. Entonces, chiquillos y chiquillas, no esperen que si ustedes son ayudadores, no solamente consteladores, porque yo puedo decir esto mismo de colegas que son reikistas, terapeutas florales, psicólogos, psiquiatras, una de mis mejores amigas es psiquiatra infantil y yo y ella nos sentamos y nos reímos de nuestra infancia. Po. Decimos, por eso somos amigas, ¿cachai? Eh, Nuestra vida es acontecida, chiquillos, porque en el fondo somos como el centauro Quirón, que buscando sanación para sí mismo, encontró sanación para ofrecerlo al resto como un servicio, y eso también nos sana, hace que estas cosas que nos duelen tengan un propósito mayor, ¿ya? Así que no esperen tener una vida así como un día de playas, siempre van a tener desafíos, pero también tengan la seguridad, chiquillos, de que tienen las herramientas suficientes para poder sostener esas cosas, ¿ya? Y que obviamente, y ahora más que nunca les digo con toda certeza, no están solos, chiquillos, no estamos solos para nada. Estamos sostenidos, contenidos y en una red impresionante, ¿ya? Entonces, bloqueos del constelador, cosas que no hemos trabajado por miedo, porque no tuvimos lucas, porque, en fin. Resolución, trabájenlo, mírenlo. No necesariamente tienen que sanarlo, chiquillos, obsérvenlo, ¿ya? Así como, ay, esto me duele, esta cosita me dio aquí en el corazón. Y los bloqueos del consultante siempre tienen que ver con traumas, miedos, culpas, incapacidad de tomar, ya, cuando la gente dice no siento nada, no puedo sentir compasión, es porque hay un trauma muy grande que hace que se pongan en una coracita, y que se tengan que proteger mucho. Entonces, porque yo he visto que no hay persona que no se quiera sanar, chiquillos, al menos las personas que llegan a nosotros. Las personas sociópatas no llegan a terapia. Entonces, pero las personas medianamente saludables que van a llegar a sus vidas son personas que sí quieren sanar, pero que a veces el trauma los ha endurecido, vuelto, eh, los ha vuelto personas desconfiadas. Entonces, miremos esas corazas siempre que vean una coraza o un bloqueo en un consultante, piensen que eso es un niño o una niña herida, un niño o niña que está asustado, ¿ya? Entonces, recuerden cómo es un perrito de la calle que nunca ha recibido amor, ¿qué hace? O se esconde o te pega el mordisco en el tarascón. Es lo mismo con el alma de las personas, chiquillos. Entonces, eh, sean personas amables, sean personas accesibles, ofrezcan confianza, ofrezcan un lugar seguro para que esa persona pueda abrir su corazón
Y ese es un tesoro enorme. Cuando esa persona que está como ese perrito, yo siempre veo así esas personas muy, muy heridas, como muy enojonas, como muy así. Me imagino un perrito que siempre lo han dañado en la calle. Entonces, y yo lo he visto, y entonces cuando yo conecto con esa persona, al medio hay un flan de chocolate, así, todo tiritón, ¿cachai? Y cuando ese flan tú lo ves y tú dices, ¡ay, qué persona tan amorosa, tan maravillosa! Una persona llena de amor, ¿cachai? Y díganselo, yo les digo, ¿sabes qué? Tú pareces muy dura, pareces muy mental, pero en realidad eres un flan de chocolate ahí adentro. Y la gente, y ya listo, se abrió. ¿Ya? Entonces, vean más allá de esta coraza, chiquillos. No siempre es como una reticencia o unas ganas de ser pesados o malos, ¿cachai? Sino que vean que detrás de eso hay una persona herida, una persona que se está protegiendo. Siempre es trauma. Y desde que aprendí trauma no he visto más que eso. O sea, en todas las veces que yo he visto gente con bloqueos o con reticencia, hay un trauma muy grande en la infancia. Y a veces esos traumas necesitan algo más que una constelación, ¿ya? Pero es bueno mencionarle, decirle a la gente, ¿sabes qué? Tú te estás protegiendo y lo entiendo y lo veo y lo respeto y entiendo que dentro de ti hay un ser amoroso, un ser que cuida a otros y que no sabe cómo dejarse cuidar y amar y sostener. ¿Cachai? Cuando ustedes hablan de esa manera con las personas, cuando le hablan a su alma, esa alma responde. Porque finalmente todos somos Dios, todos somos lo más grande y todos estamos unidos. ¿Mm? Y eso era lo que yo les quería contar hoy día. No hay más que eso. Los otros son puras anécdotas divertidas que yo se las puedo contar en cualquier minuto de la vida, pero no me quiero extender para que vayan a descansar también. Estamos en la hora. Y no sé si alguien quiere comentar o hacer preguntas o no sé, decir algo o estamos ok por hoy. Pancho, cortito, sí, para que... Olis. Sí, bueno, mencionaste hartas cosas que son súper importantes y que van haciendo sentido. De repente, ahí pensaba, cuando estaba en el nivel uno de constelaciones, hay cosas que costaba que se han sentido como que quedaban más en la imaginación o como ideas como esto no me va a pasar a mí. Pero ya cuando uno empieza a tirarse a los leones, aparecen cosas. Por ejemplo, hoy día mismo hice una constelación a una chica por un tema de que a la niña, a la hija de ella, le hacían, un niño la acosaba, en palabras de la Mm, mamá. Y claro, cuando uno empieza a hacer una entrevista, una niña de 8 años, y la niña te ha dicho que no es feliz, no, es que yo creo que ella no es feliz. Ya, ok, entonces a lo mejor es tu apreciación y no de la niña. Y al final ella logró ver que ella como mamá era la que tenía cosas que resolver, porque eso fue lo que fuimos mm, mirando al final. Entonces ahí, claro, empezamos a mirar, hasta que le pregunté por la abuela. mm, Y me acordé el otro día que en la clase, en las constelaciones del sábado, cuando mencionaste, del domingo, perdón, cuando mm, mencionaste esta cita de la esposa de Bert Hellinger sobre las abuelas. Las mm, abuelas son quienes tienen ahí el tema sí. del clan. Entonces, cuando yo le dije, ¿qué pasó con tu abuela? Y fue como, ¡chin! Y me hizo el gesto así Chan. como, Mm, claro, así como me hizo como el gesto con la mano como que se alejaba. mm, No, ahí no me... Ya bueno, mm. si quieres ver este tema, vamos a tener que trabajar con tu abuela, así que la vamos a tener que Chan. traer a colación. Claro, Y ahí cuando uno empieza a ver que la constelación empieza a fluir y tomar mm, sentido. Y claro, exacto. la abuela era una tremenda excluida, Mm, y ahí es cuando uno empieza a ver, po, mm, cuando las personas mm, llegan a constelar por otras personas, que eso es lo que quería mencionar, mm.
de repente no es por ellas, sino que son por ellas mismas. Y ahí uno también en esa entrevista es necesario poder hacer ver eso. Mm, mm, Obviamente el tema de los permisos. sí, sí. Gracias, Pancho. ¿Alguien más? ¿O estamos ok? Porque si estamos ok, entonces nos vamos a ver el día sábado los que puedan. Espero que varios puedan. Vamos a compartir ese día. Y los que no puedan el día sábado, tranquilos, porque igual vamos a hacer las cosas, vamos a hacer una junta online y también vamos a hacer otra junta presencial, ya como para practicar. Esas no son obligatorias, chiquillos, ojo, sino que para practicar no son obligatorias, pero para los que quieran como tirar las manitos o ampliar esto. Y nada, pues yo les quiero dar las gracias por todos los aportes, chiquillos, por su cariño que me hicieron llegar a través de todas las cositas que juntaron, hicieron y todos, así que los quiero mucho. Debo decir que estoy bastante mejor, en este sentido al menos. Ah, el trabajo es mi sitio seguro, es lo que está como estable, lo otro está todo así, pero vamos que se puede. Así que nada, po, ha sido un placer acompañarlos en este proceso. Si hay alguno que quiere hacer el otro, el máster, el diplomado, es bienvenido. Tienen valores, ¿cómo se dice? Valores especiales para los exalumnos. Así que si es que alguno se interesa, es bienvenido siempre. Y nos estamos viendo el sábado y nos estamos viendo después online. Vamos a poner una fecha ahí para los que quieran y los que necesiten. ¿Ya? Así que eso pues, chiquillos, un besote. Nos vemos. Chao. Chao, chao, Cuídense gracias. mucho. Nos vemos. Chao, chao.